Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos a la salud aquí en La Voz. Ya saben que siempre empezamos con el naturismo, con la vida sana, con la existencia saludable, con Elena Kaliníkova, que hoy nos estuvo hablando de esa clase de agua tan peculiar, y luego ya saben que damos un salto cualitativo y nos vamos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echa una mano es don Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a transitar hoy? Muy buenas noches, don César, y muy buenas noches también a la audiencia de La Voz. En torno al 4% de la población mundial padece una enfermedad mental grave. El 0,5% sufre trastorno bipolar, en torno al 1% esquizofrenia, otro 1,6% padece trastorno límite de la personalidad, 40 millones de niños y adolescentes, que no es poco, sufren de un trastorno de conducta disocial, y podríamos seguir hasta llegar a ese más o menos 4%. Más o menos de cada 20 personas necesita algún tipo de atención debida a una enfermedad mental grave. Algunas necesitan más apoyo y supervisión que otras. Estas son cifras a nivel global, pero si consultamos las cifras de nuestro país, no son mucho mejores. Más de 1 millón de personas sufre una enfermedad mental grave en nuestro país y cerca del 1 millón de enfermos mentales requiere de cuidados constantes, los cuales son llevados a cabo por familiares, en su mayoría mujeres, en más del 70% de los casos, de más de 60 años de edad, lo cual pues todavía aumenta la complicación de la situación, y en un 52% de los casos este familiar cumple el parentesco de madre, o sea que es la madre la que se está ocupando en 1 de cada 2 casos, ¿no? Una labor que se desarrolla a tiempo completo y con todo el cariño del mundo. No existe otra forma, porque el enfermo pues no puede estarlo solo de forma intermitente o de 8 de la tarde a las 12 de la noche para permitir al cuidador descansar o salir a trabajar, contribuir así a las necesidades económicas del hogar. Por tanto, la situación no es nada fácil. Y debo decir que poco o nada se habla de esta realidad en los medios de comunicación, que es una necesidad en nuestro país desde que en los años 80 se hiciera esa reforma psiquiátrica que dejó atrás el internamiento del paciente para derivar su asistencia al ámbito familiar. Esto suena muy bonito, pero si no se respalda con un apoyo por parte del Estado, pues es algo bastante difícil. La enfermedad mental grave puede convertir a una persona en dependiente, lo que significa que va a necesitar ayuda y cuidados por parte de otras personas, generalmente, como hemos dicho, un familiar próximo, pues porque la economía no permite mucho más. Va a necesitar ayuda y cuidados para poder realizar por sí mismo, con ayuda obviamente, actividades esenciales del día a día relacionadas con el autocuidado, la autonomía personal o el control de la conducta. Y no se habla de esto en nuestro país porque la tendencia en nuestra sociedad es pensar que el enfermo muchas veces estorba. Es un estorbo. Tanto es así que en vez de tener una ley de cuidados paliativos en España, hay una propuesta presentada en el mes de marzo de este año en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario Vox,
que hace especial referencia al apoyo a la enfermedad mental, pero poco más hay hasta ahora. Seguramente se van a dar la misma prisa en el Congreso con este tema que con la ley de la ELA. Tanto así que en vez de tener una ley de cuidados paliativos en España, lo que sí tenemos es una ley que regula la eutanasia desde marzo de 2021, convirtiendo a España en el 4º país de Europa y en el 6º país del mundo en legalizar la eutanasia. Trato que, pues, bueno, bajo mi punto de vista, deshumaniza a aquellas personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Y ya ha habido solicitudes de eutanasia motivadas por enfermedad mental grave. Cuidado, porque la enfermedad mental no está excluida de forma explícita por la ley, por la LORE, que contempla la prestación eutanásica bajo 2 supuestos: padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y enfermedad grave e incurable. Bajo estos 2 supuestos, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad podría solicitar la eutanasia. Lo cierto sería que sí. Sin embargo, existe una interpretación de la norma por parte del Constitucional que deja fuera las enfermedades mentales de las solicitudes de eutanasia, aunque estas, pues hasta el momento, pues podrían llegar a representar, según algunos cálculos, cerca del 10% de las solicitudes ya presentadas en España. No obstante, no existe alivio en este dato, en que el Constitucional excluya las enfermedades mentales, sabiendo que más de 500 personas han solicitado una muerte prematura desde la puesta en vigor de la ley. Más de 350 personas ya no están entre nosotros debido a la LORE. Y sabiendo que cualquier interpretación con el tiempo, ya saben, puede cambiar. No sería la primera vez ni la última. De hecho, las comisiones de garantía y evaluación de la eutanasia en Cataluña y en Andalucía ya han expresado su desacuerdo con la interpretación del Constitucional. Y en pocos años podríamos ver en nuestro país, y si no, tiempo al tiempo, realidades tan rocambolescas como la de Aurelia Brouwers, una joven de 29 años de Países Bajos, a la que en 2018 se le concedió la eutanasia por un cuadro depresivo que con los años empeoró en algo más de rango psicótico, ¿no? O el caso de Soraya Terbeck, también de 29 años de edad, también de Países Bajos, a la que se le practicó la eutanasia el pasado mes de mayo, aduciendo también causas de tipo psicológico de curso crónico. Pero Países Bajos no es el único país que permite la eutanasia por motivos psicológicos o psiquiátricos. También están Bélgica o Luxemburgo, y Canadá se encuentra, está en pleno debate por la inclusión de la condición psicológica como motivo de solicitud. Así que tiempo al tiempo. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Por ese camino vamos si no ponemos remedio como sociedad. Una realidad que nos hace pensar que la única salida que se quiere dejar a todos aquellos que precisan de un esfuerzo, de una dedicación en términos psicológicos, emocionales, físicos en algunos casos y económicos en la mayoría, por parte de los familiares más cercanos y por parte también del Estado, pues la única solución, salida que se les quiere dejar es la muerte. Parece que no se les deja ninguna otra salida a estas familias. Es cierto que existen algunas ayudas por parte de alguna comunidad autónoma, pero no cubren ni de lejos la necesidad existente, y la sociedad, el Estado, pues no puede mirar a otro lado cuando hay personas que sufren. ¿Necesitan la muerte o un cuidado adecuado? ¿Hay mayor humanidad en ofrecer la muerte a una persona o en darle un cuidado de calidad que le permita volver a valorar la vida? Ahí está el dilema. Parece que en este tema, como en muchos otros, la sociedad quiere aplicar la regla de muerto el perro se acabó la rabia. Sin embargo, el enfermo mental, así como el enfermo en general, jamás puede ser tratado como un perro, que es lo que parece estar pasando en algunos países. Dicho esto, y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra mañana,
La psicoteca de hoy va por aquellos héroes invisibles que dedican su vida al bienestar de otras personas. Más concretamente, va por aquellos familiares que se dedican al cuidado y bienestar de un padre, de una madre, de un hijo, que sucede en la mayoría de los casos, o de un cercano, que padece una enfermedad mental grave. Va por ustedes. Hoy no sois invisibles ante la sociedad, hoy sois protagonistas, porque sin vosotros muchas personas quedarían desatendidas. ¿Qué entendemos por enfermedad mental grave? Entendemos por enfermedad mental grave aquellos trastornos diagnosticados por un profesional de la salud mental que, debido a la severidad de sus síntomas, por lo general de tipo alucinatorio, delirante, maníaco, debido a la resistencia al tratamiento, a que no responden adecuadamente al tratamiento estándar, mayoritariamente psicofarmacológico, lo que complica la necesidad de mantener la sintomatología bajo control para permitir una mínima funcionalidad, y debido al curso crónico o recurrente de su sintomatología, interfieren de forma grave o imposibilitan desarrollar una vida normal. Podríamos hablar de etiquetas, de ciertos diagnósticos considerados graves. Sin embargo, no es tanto una cuestión de etiquetas, sino de situaciones. Y cada caso es todo un mundo que precisa de un tratamiento y una atención personalizados. Hay algunos cuya sintomatología se controla bien con psicofármacos y hay otros que con mucha dificultad. No existen dos trastornos bipolares o dos trastornos psicóticos iguales, del mismo modo que no existen dos trastornos depresivos iguales. Repito, la gravedad no se mide por el diagnóstico, sino por el grado de interferencia que causa la sintomatología específica debido a su severidad, su cronicidad y su resistencia al tratamiento. Esto lo digo porque en ocasiones es cierto que compadecemos de más, por decirlo de alguna forma, a ciertas personas cercanas por haber sido diagnosticadas de un trastorno mental, y de este modo, haciéndoles las cosas y convirtiéndolos en dependientes nuestros, de este modo les impedimos ser autónomos y les impedimos mejorar, porque la terapia ocupacional también es importante en cualquier caso que tenga que ver con la salud mental. Por tanto, al margen de este breve apunte, estamos ante una gran gama de pacientes con patologías diferentes, incluso hasta la depresión podría llegar a ser muy incapacitante en ciertos casos, con una sintomatología fuertemente incapacitante que precisa de una atención continua que es llevada a cabo por familiares cercanos. En torno al 90% de los casos son los familiares cercanos los que brindan esta ayuda. Y bueno, pues como hemos dicho, en más del 50% de los casos son las madres. Esto no es negativo. No se piensen ustedes que hablamos de este tema pensando que una institución de salud mental sería lo mejor para el paciente. En la mayoría de casos no es así. La permanencia en el domicilio, en un entorno conocido y seguro, rodeado de personas que le quieren, favorece la integración y el bienestar del paciente. Permite que la sintomatología, además, no empeore al sentirse en un entorno amigable, y permite un cuidado mucho más cercano. Sin embargo, esto no significa que en la mayoría de casos el cuidado familiar no tenga un alto coste para quienes lo llevan a cabo. Es un hecho que la salud de los familiares, además de la economía, que también es un factor importante, se resiente por la falta de apoyo social, por una falta de apoyo por parte del Estado. La asistencia y el apoyo a domicilio son inexistentes o extremadamente escasos. Esta es la realidad. Y esto pues convierte el cuidado de este familiar en una labor de 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo un desafío para la salud mental del cuidador, porque nadie trabaja tanto, ¿no? Y al final eso se convierte en su vida, ¿no? Un desafío marcado por la falta de expertise. Los familiares no son expertos en salud mental,
tampoco son instruidos por nadie y por lo tanto a menudo se sienten perdidos al intentar ayudar a su ser querido, lo cual genera muchas veces sensación de incapacidad y sentimiento de frustración. Un desafío marcado por el estrés constante. En ciertos trastornos existe una incertidumbre constante sobre el comportamiento de ese ser querido, cómo va a responder, cómo va a comportarse, cómo va a desarrollarse el día, cómo va a afrontar algún cambio de vivienda, de médico, de psicólogo, de psiquiatra, lo que sea, lo que obliga al cuidador a no bajar la guardia, a mantenerse en alerta constante, viéndose así agotado física y emocionalmente. Mantener esa alerta constante, esas altas tasas de cortisol, pues no hay cuerpo que lo aguante, ¿no? En tercer lugar, es un desafío marcado por el sentimiento de culpa. El cuidador muchas veces se siente culpable por no poder mejorar la condición de su ser querido, cree que no está haciendo lo suficiente, y por el sentimiento de pérdida de la persona que solía ser antes de la enfermedad, el paciente, pérdida de la persona, de su personalidad, de quién era, de quién representaba antes de que debutara el trastorno, marcado por el aislamiento social, las exigencias de ese cuidado 24 horas al día, 7 días a la semana, limitan, por no decir anulan, las oportunidades del cuidador de mantener una vida social activa, lo que genera muchísima soledad. Es uno frente al desafío, muchas veces sin la ayuda de nadie más. Y en último lugar, sin ser menos importante, es un desafío marcado por las dificultades de comunicación y entendimiento que muchas veces se establecen con ciertos trastornos, lo cual pues genera muchos malentendidos y muchos conflictos en la dinámica y en el funcionamiento del hogar. Esta es la realidad. La mayoría de cuidadores observan que su salud general percibida ha empeorado, su salud en general, y al menos el 27% de los cuidadores, algunos estudios hablan del 27%, otros estudios hablan de hasta el 47%, otros incluso elevan esa cifra, presentan un deterioro significativo en su salud mental. Por tanto, ese cuidado 24 horas al día, 7 días a la semana, hace mella en la vida emocional y en la salud mental del cuidador. Además, al menos 1 de cada 3 familias cuidadoras perciben su propia familia como disfuncional debido a que toda la familia gira en torno a las necesidades de un solo integrante, descuidando otras necesidades que se van generando en las demás personas que configuran esa familia, como es normal, en otros hijos que van creciendo y van teniendo necesidades, en el esposo, la esposa. Eso crea dificultades en el matrimonio, posibles rupturas. Esto obviamente pues provoca altos niveles de estrés psicológico, un agotamiento emocional y psicológico considerable y además constante, que termina por afectar desde la calidad del sueño, que es una de las primeras cosas que se afecta cuando no estamos bien emocionalmente. Puede que durmamos, pero no nos levantamos descansados, dejamos de tener un sueño reparador, y el sueño es algo esencial, poco valorado, pero es muy importante en términos de salud emocional, desde la calidad del sueño hasta la salud relacional dentro del hogar, como acabamos de comentar. En el cuidado de ese familiar, pues se establece un cambio de roles. El padre, la madre, el hijo, pues adquiere el rol de cuidador. Tiene que ser el fuerte de la película, el que lleva el peso principal del cuidado. Y esas dinámicas familiares centradas en una sola persona terminan por afectar, como decíamos, al matrimonio, a la parentalidad, si hay otros hijos de por medio en el hogar, y a las relaciones familiares en general. Existe un evidente desgaste emocional y una disfunción familiar, entre comillas, funcional, cumple un propósito, pero pues conlleva un coste en términos familiares. Como decimos, pues termina por afectar
desde la calidad del sueño hasta las relaciones familiares, pasando por el estado físico y mental del cuidador principal, que puede empezar sintiéndose más irritable, sentirse impotente, abrumado, agotado emocionalmente y físicamente por la cantidad de horas dedicadas. Sufrir dolores de cabeza es uno de los males más habituales, según los estudios científicos, los pocos estudios científicos que abordan el tema, y puede terminar mostrando síntomas de una depresión crónica, digámosle, de baja intensidad, una distimia, superada, entre comillas, por el deber y muchas veces con la ayuda de psicofármacos. Lo que quiero decir es que algunas personas con depresión pueden aprender a manejar, a superar, que más bien es manejar sus síntomas, de manera que logran funcionar en su vida diaria, aunque internamente sigan lidiando con sentimientos de tristeza o vacío, porque pues, la persona no se permite sentirse mal cuando hay alguien que depende de ellos. Aprender a convivir con el sufrimiento y ocultarlo es, bueno, lo que llegan a conseguir, pero eso no significa que el sufrimiento no esté presente. Y como digo, la sociedad no puede mirar a otro lado. Es crucial que haya servicios de apoyo domiciliario para el enfermo, apoyo emocional para el cuidador, programas que den un respiro al cuidador de vez en cuando, y este debería ser el futuro, del modelo del cuidado en casos de enfermedad mental grave. Una colaboración entre el Estado, las comunidades y las familias, pero pues todavía queda mucho camino por recorrer. Y para estas personas, los cuidadores, hoy les traigo algunos consejos de supervivencia, sobre todo a aquellos que apenas empiezan en su rol como cuidadores y no saben muy bien cómo afrontar la situación. En primer lugar, buscar información sobre la enfermedad, leer libros, escuchar podcasts, a veces incluso hasta sumarse a ciertos grupos que tratan el tema, ¿no? De grupos de afectados por el trastorno en cuestión. Acceder a material educativo sobre la enfermedad mental que afecta al familiar. Todo esto es clave en el cuidado. Existen muchas ideas equivocadas y mitos relacionados con algunos trastornos mentales, sus causas, sus posibles tratamientos e incluso pues, su peligrosidad. Informarnos nos ayuda a comprender mejor lo que está ocurriendo, nos ayuda a afrontar, a generar expectativas realistas con respecto a la situación familiar, y nos ayuda a ser un mejor apoyo para nuestra familia, un mejor apoyo para aquella persona que necesita ayuda, un apoyo más sólido y más empático. En segundo lugar, dejarnos ayudar y buscar apoyo. Ser cuidador puede ser agotador, como hemos dicho, en todos los sentidos, por lo que bueno, es importante no llevar solos toda la carga, y aquí podemos buscar grupos de apoyo, como decíamos, donde compartir experiencias con otros cuidadores en situaciones similares. En las redes sociales se crean muchos grupos en torno a enfermedades mentales en específico que pueden servirnos para compartir estas experiencias, para recibir y dar apoyo, y escuchar cómo otras personas gestionan su día a día puede ayudarnos más de lo que pensamos. Nos puede ofrecer apoyo emocional, nos puede dar ideas sobre cómo abordar ciertas situaciones, y pues todo apoyo suma, No nos cerremos a buscar ayuda y a dejarnos ayudar, tanto a nivel individual como a nivel familiar. La terapia familiar también puede ser muy útil y un medio para reducir el estrés y la carga emocional al mejorar las dinámicas familiares en el hogar, en esos hogares que bueno, se atiende a una persona con una enfermedad mental grave. En tercer lugar, no cerrarnos a expresar nuestros sentimientos, expresar angustia, frustración, tristeza e inclusive enfado o hastío. Ninguna de estas emociones significa que no quieras a la persona que estás cuidando. Solo significa que eres humano y tienes límites como absolutamente todos. Y si no nos permitimos tener estos espacios de libre expresión con personas de confianza,
pues podremos, en vez de reducir el estrés, lo que vamos a hacer es acumular el estrés. Si nos permitimos esos espacios de libre expresión, pues podremos reducir el estrés y el agotamiento propios de un cuidado constante, y eso pues podrá mejorar nuestra capacidad de ayuda a ese familiar enfermo. En caso de no contar con familiares o amistades con las que podamos tener esa confianza, pues acudamos a un psicólogo. Y eso además sin dudarlo, ¿eh? Reprimir este tipo de sentimientos es peor que expresarlos pues cuando se expresan en un entorno de confianza y seguridad. En cuarto lugar, establecer límites saludables. La salud del cuidador es tan importante como la salud del enfermo mental grave, porque si el cuidador no goza de una buena salud, no podrá cuidar como es debido a ese familiar. Por esta razón es importante establecer límites claros. Uno de esos límites es saber quiénes somos. ¿Cuál es nuestro rol? No es responsabilidad del cuidador ser terapeuta del familiar. Su función es brindar amor, apoyo, empatía y soporte para realizar tareas cotidianas a su pareja, a su hijo, a su padre. El rol tiene que estar claro, porque el enfermo mental puede, en algunos casos, manipular para evitar ir al especialista y querer convertir al familiar en su terapeuta. El cuidador no debe sentirse responsable de cambiar el sistema de cogniciones o de equilibrar las emociones, estabilizar las emociones del familiar. Ahí debe actuar o intervenir el profesional y realizar el trabajo terapéutico para el que el cuidador pues no está capacitado, y el cuidador debe apoyar activamente la participación del enfermo mental en esas terapias o programas llevados a cabo por especialistas. No ayudamos al familiar sustituyendo el rol del terapeuta. Lo único que estamos haciendo es impedir que reciba el tratamiento adecuado y aumentar nuestro nivel de estrés. Y otro límite importante es definir responsabilidades. Un enfermo mental no es incapaz de hacer nada. Está limitado, pero no es incapaz de hacer nada. Está limitado, pero puede y debe hacer cosas en función de sus capacidades. Y acordar que el familiar lleve a cabo ciertas tareas relacionadas con su autocuidado o ciertas labores en el hogar no solo ayuda a evitar la sobrecarga del cuidador, sino que fomenta la autonomía del enfermo mental en la medida de sus posibilidades. En quinto lugar, aceptar la enfermedad del familiar y ajustar nuestras expectativas a la realidad. Tras entender cómo funciona la enfermedad mental, existe este paso: aceptar la enfermedad. Este familiar está enfermo y bueno, padece una enfermedad a lo mejor pues de curso crónico. Dejemos entonces discursos tales como: es que no debes comportarte así. La enfermedad es un padecimiento, no es algo que el paciente pueda controlar o pueda activar y desactivar, ¿no? Entonces, esta es una gran dificultad para muchos. Aceptar que a veces esa enfermedad pues existe y tiene un curso crónico, no tiene cura. Aceptar que deberemos convivir con esa enfermedad pues todos los años que convivamos con ese familiar, ¿no? Porque, pues bueno, su enfermedad es de curso crónico. Y si es de curso crónico, pues bueno, pues es grave, pero si además es progresivamente invalidante, o sea que va incrementándose con el tiempo las dificultades que manifiesta la sintomatología de este paciente, pues bueno, es importante que ajustemos nuestras expectativas a la realidad para disminuir la frustración. La persona que era, pues posiblemente no volverá. Y es lo más probable, obviamente, en cualquier tipo de patología pues, crónica y mucho más cuando además es progresivamente invalidante. Que ajustemos las expectativas con respecto al paciente y que ajustemos las expectativas también con respecto a nosotros mismos, hablando del cuidador. No veamos lo que no podemos hacer,
y centrémonos en lo que sí podemos hacer y no queramos hacer aquello para lo cual no estamos preparados o no queramos hacer aquello que es en términos científicos algo imposible, ¿no? Y en sexto y último lugar es importante priorizar el autocuidado. Esto puede parecer una cuestión de egoísmo, pero no es así. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad y aquellos que son cuidadores, pues es esencial que se cuiden para poder cuidar a otros. De este modo, hacer ejercicio físico regularmente, algo que libera tensiones y ayuda a mantener un equilibrio emocional, dormir y comer bien, tener tiempo personal para desarrollar alguna afición, ir a algún concierto, salir a pasear al parque. Hay deleites en la vida que son muy sencillos, pasar tiempo con amigos. Todas son, como digo, necesidades y en momentos de especial estrés, practicar técnicas de relajación como la relajación muscular progresiva de Jacobson es algo que ya hemos, de lo cual ya hemos hablado a nuestra audiencia en varias ocasiones. Es importante aprender estas técnicas para poderlas poner en marcha, sobre todo en situaciones en las que hay más estrés, donde estamos llegando ya a nuestro límite personal. Llevar un diario en el que expresar pensamientos y sentimientos, pues todo esto es muy útil para liberar tensiones y para mantener el equilibrio emocional. Y debemos pensar que si el cuidador está bien, podrá cuidar mejor a ese familiar. Este autocuidado, por tanto, es esencial para poder seguir contando con todos esos cuidadores que están entregando una parte importante de sus vidas para el bienestar de terceras personas. Y el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra mañana, entre otras cosas, creo yo que debe ser utilizado para visibilizar no solo la realidad de las personas que padecen una enfermedad mental, sino para visibilizar a los más invisibles de todo esto, a los cuidadores, los familiares que dedican su vida al cuidado de estos seres queridos. Pues su labor merece reconocimiento, formación, además, porque les falta formación por parte del Estado. Muchas veces no saben cómo abordar al enfermo mental y necesitan recibir apoyo. En este sentido, es crucial que la sociedad y las instituciones pues, hagan un esfuerzo por proporcionar los recursos necesarios para que estos cuidadores puedan continuar con su labor sin que su propia salud se vea comprometida y sin que la opción de la eutanasia sea convertida en la única salida viable para las personas que luchan contra la enfermedad mental grave. Llegados a este punto, don César, pues solo queda desear una buena semana a nuestra audiencia y decirles que nos volvemos a ver la semana que viene aquí en La Voz, el próximo miércoles en la Psicoteca. Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Y yo le voy a dejar una de esas canciones que dicen que son positivas para la salud mental. Yo no estoy del todo seguro de que esto sea verdad, pero hay un listado de canciones que dicen que son positivas para la salud mental y una de ellas es esta canción que se llama Good Things y que es de Seth Kelani. Bueno, pues aquí se la dejo y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y con esta canción que nos habla de las buenas cosas hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.